todos. El Comité Estudiantil de Práctica Médica CEPRAMED, a través del Comité Permanente ESCOME, les da la más cordial bienvenida a esta capacitación sobre el adecuado manejo del paciente pediátrico. Tenemos el honor el día de hoy de presentarles a la doctora María Patricia Asa Sarronis, quien es médico egresada de la Universidad Autónoma de México y es especialista en pediatría en el Hospital Adolfo López Mateos. Actualmente es médico adscrito en pediatría para el Hospital General del Iste y desde el 2010 es docente de nuestra universidad, UVM. Los invitamos a encender sus cámaras como apoyo a la ponente y que nos permita hacer más dinámica pues, esta capacitación. Les recuerdo que al final vamos a realizar una ronda de preguntas en las que pueden encender sus micrófonos si así lo desean o escribir directamente en el chat. También recordarles que en unos momentos les voy a subir el link para que puedan contestar el test preintervención y puedan ser acreedores a su constancia. Y pues sin más, le cedo la palabra a la doctora y pues muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, espero que me escuchen bien. Les voy a hacer esta presentación que es para que ustedes sepan cómo manejar al paciente, no en sí las características de en cuanto a exploración física y todo eso, sino que cómo vamos a tratar al paciente pediátrico en una consulta, que sea más fácil para ustedes poderlo entender. La siguiente. Bueno, entonces primero vamos a ver qué es la pediatría para poder entender al paciente pediátrico. No sé si se pueda quitar esta parte o lo quito yo. Ah, ya. La pediatría es la rama de la medicina que promueve, vigila y cuida la salud de las personas durante la fase de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a ver a un paciente que va a ir siendo cambiante en todas sus etapas, desde recién nacido hasta adolescente. En esas etapas del niño en el que va a estar cambiando, se van a realizar diagnósticos, tratamientos y patologías propias de estas enfermedades pediátricas y además vamos a coordinar actividades de promoción y prevención que van a permitir realizar una asistencia médica integral. Esto obviamente es en todos los pacientes, no solamente en los pediátricos, pero sí es muy importante que entendamos que como el paciente va a estar siendo con cambios continuos, pues entonces es el que vamos a tener con más vigilancia estrecha en sus diferentes etapas de acuerdo a su evolución. La siguiente. Entonces vamos a ver cuál es la clasificación de las edades pediátricas para que nosotros podamos entender bien cómo vamos a trabajar con los pacientes. Entonces la primera edad pediátrica es el recién nacido, que es el bebé que nace hasta los 28 días. Después el lactante menor, que es el niño menor de un año, de los 28 días al año. El lactante mayor, que es de 1 a 2 años. El preescolar, de 2 a 5 años. El escolar, de 5 a 9 años. Y el adolescente, de 10 a 19 años. Que obviamente nosotros como pediatras los vamos a ver hasta los 18 años, pero todavía hasta los 19 años se considera etapa de adolescencia. ¿Ok? ¿La que sigue? La siguiente. Entonces, para poder manejar a este paciente pediátrico, vamos a estar utilizando el método clínico. El método clínico, obviamente, en todos los pacientes va desde el interrogatorio, la exploración física y la parte más importante que va a ser la relación médico-paciente. En esta relación médico-paciente no solamente va a ser junto con el paciente, sino que va a incluir a los padres, ya que los niños no son adultos pequeños, por lo que tenemos que condicionar nuestro actuar en dependencia a la edad de cada niño. Los padres van a ser parte fundamental de esa condición en la que nosotros vamos a trabajar con el paciente. La siguiente. Entonces, como vemos, la relación médico-paciente siempre vamos a tener dos, el receptor y el emisor. Entonces, en este caso vamos a hacer dos receptores en el que va a ser el niño y la familia.
Entonces, la relación médico-paciente va a ser especial, no va a ser igual que como normalmente lo hemos visto en las demás categorías de pacientes. Pues los niños pequeños no van a comunicarse bien. Hay veces que pueden hablar muy bien y pueden decirnos todo, sin embargo, el niño pequeño tiende a refugiarse en sus padres, por lo tanto, en ellos son los que tenemos nosotros que dar nuestra atención. Si estamos bien con el papá, vamos a tener una buena relación con el paciente. Ajá. Entonces es muy común que en pediatría, pues las terceras personas no solamente sean los papás, sino que también pueden ser los abuelitos, pueden ser tíos, pueden ser hermanos, todo el que pueda estar representando a ese niño. Y en este modelo de relación médico-paciente, pues va a depender también mucho la personalidad del médico. A veces el médico no tenemos la eh, forma de ser como de la quisiéramos. ¿Sí se escucha o se escucha el ruido? Por favor, apaguen sus micrófonos los demás para que podamos escuchar a la doctora. ¿Ya? Ok, entonces nosotros tenemos que tener una personalidad en la cual tenemos que hacer que nuestro paciente se sienta a gusto, pero no solamente él, sino que el familiar. Ahí tenemos que trabajar mucho con el papá, con la mamá. Entonces, a veces estamos, el niño es muy tranquilo, muy juguetón, y los papás son muy aprensivos. Entonces, nuestra forma de trabajar ya no tiene que ser solamente sobre el niño, sino sobre el familiar. La siguiente. La siguiente. Creo que está tardando un poquito, perdón. Entonces, vamos a ver primero, ¿quién es el niño? Pues el niño es un ser humano único e irrepetible, es un ser individual y no hay otro igual al nuestro. Independientemente de que vaya a transitar por los mismos estadios, lograr su propósito, su tiempo y en su propio ritmo, va a consolidar los aprendizajes propios de cada etapa de desarrollo. Entonces, aunque yo vea a lo mejor al mismo niño durante 10 años, yo voy a estar viendo a un niño diferente en cada etapa de desarrollo, ¿no? En la etapa de recién nacido, en la etapa de escolar, en la etapa de preescolar, en adolescente. Cada niño va a tener sus cambios. Entonces yo me tengo que adaptar a cada cambio de ese niño. No solamente voy a ver a un paciente, no voy a ver a un niño que se está desarrollando. La siguiente. Y los papás, pues son los papás seres responsables, amorosos, acompañantes y comprometidos de su hijo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nosotros deseamos encontrar en los pacientes, en los familiares de los pacientes. Pero cada papá, cada mamá, pues tienen un entorno diferente. Por eso nosotros tenemos que trabajar mucho con ellos. Entonces, muchos papás pueden estar en mundos de estrés, de demasiado trabajo, de pobreza o tener conflictos entre ellos en estados familiares en los que el que se ve más afectado es el niño. Entonces nosotros tenemos que saber cómo poder manejar también a ese familiar, no solamente al paciente. La siguiente. ¿Y quiénes somos los pediatras o quiénes van a ser las personas que tengan la primera atención con el niño? Pues vamos a ser nosotros. Por lo general son personas amables, los contactos con los niños que sufren, con los padres preocupados, con las diarias y pequeñas comedias o tragicomedias o batallas trágicas que podemos vivir con los niños que están en lechos de muerte, pues nos tienden a enternecer y a humanizar. Entonces, por eso los pediatras a veces somos un poquito más humanos, un poquito más sensibles con el paciente, pero eso no significa que el médico de primer contacto no pueda hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos que ser completamente humanos con el pequeño, porque es el que nos está dando todo su ser para que nosotros podamos atenderlo, ¿no? No tiene morbo, no tiene esas formas de cambiar como es el adulto, que a veces me dice, bueno, le voy a decir que me duele la rodilla y realmente me duele el estómago, ¿no? Entonces, esos vicios que a veces en el adulto podemos ver, en el niño no, el niño simplemente nos abre lo que él siente
y es más fácil que podamos manejarlo. Pero así como podemos saber perfectamente qué es lo que pudiera o qué enfermedad es la que pudiéramos estar tratando con él, sabemos que él pone toda su confianza en nosotros para que nosotros podamos ayudar. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar a ser humanos con el niño, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a recordar que la relación médico-paciente se puede llevar por modelos, eso lo vimos desde que iniciamos la carrera. En la relación médico-paciente en relación al niño, podemos tener los modelos clásicos que utilizamos en todas las relaciones, como es el modelo paternalista, el informativo, el interpretativo y el modelo de compromiso y confianza, que sería el sistémico, en el que vamos a incorporar a los familiares. En el modelo paternalista, obviamente, en el niño, pues lo vamos a estar llevando a cabo, puesto que nosotros le vamos a estar diciendo al niño lo que debe de hacer. Sin embargo, ahí los que van a tomar la batuta de la decisión, pues son los papás. Si yo logro convencer a los papás de la enfermedad del niño, de lo que tiene y cómo lo debe de manejar, esa es una adecuada relación que puede haber entre el paciente y yo. Si le doy un modelo informativo a un niño que solamente le voy a estar indicando lo que va a hacer y por qué, probablemente el niño no me entienda, pero a lo mejor el familiar sí. Pero también va a depender mucho de la forma de ser de ese familiar para que el niño me pueda llevar a cabo el tratamiento. Entonces, a veces ese modelo no lo puedo utilizar únicamente con el familiar. Tendría que utilizar también el modelo interpretativo en lo que yo permito al paciente que me diga lo que siente, que en este caso pues va a ser el paciente y va a ser el niño, y yo de ahí interpretar lo que él realmente necesita escuchar y cómo lo puedo yo interpretar. Sin embargo, el modelo de compromiso y confianza recíproca, que es el modelo sistémico, es un poquito más eh, fidedigno para poder ayudar al paciente, porque ahí sí ya estoy involucrando completamente a los familiares y estoy involucrando completamente al niño en su manejo, en el que él tome su decisión y en el que él sepa lo que voy a tratar con él. Pero sin embargo se pueden utilizar los dos métodos, o los cuatro métodos, perdón, y sin ningún problema, dependiendo también mucho de la personalidad nuestra con la que vamos a manejar al paciente. La siguiente. Entonces, la relación México-paciente-padres, así es como se llama, se va a tratar de simpatizar y empatizar. Simpatizar con el paciente, sentir lo mismo que el paciente tiene y empatizar y utilizar la capacidad emocional para imaginar lo que el enfermo puede no estar sintiendo o sí lo que puede estar sintiendo, que no significa lo mismo que ser empático con el paciente, o sea, simpatizar con el paciente. Ajá. Entonces, ¿con quién voy a ser empático? Realmente, pues con los dos, con el papá o familiar y con el niño. La siguiente. Entonces, como con el niño no voy a establecer una comunicación verbal a lo largo de algunas etapas, los padres van a ser los interlocutores, como ya lo comentamos. Sin embargo, debemos utilizar siempre un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Intentar explorar al bebé con cuidado, evitar que sienta dolor y tratar de disminuir la angustia tanto de los padres y los miedos naturales del niño. Obviamente el niño llega con nosotros con el temor de que lo vamos a tocar, lo vamos a explorar. Él no sabe lo que pasa. Él llega a un medio desconocido en la que él va a ser la principal persona intervenida. Entonces lo vamos en cierta manera a atacar nosotros, ¿no? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que vamos a trabajar con él. La siguiente. Entonces, la modelo de relación, como les comentaba, va a depender mucho de la personalidad de nosotros como médicos y de la familia del paciente. Las familias pueden ser dependientes, pueden ser organizadas, pueden ser emocionales, pueden tener muchas formas o actitudes de ser y nosotros tenemos que involucrarnos con su actitud. Hay veces que llega un paciente demasiado aprensivo y nos molesta, decimos, ay, es que el mamá está medio loca, ¿no? Y tratamos de ignorar los sentimientos que tiene la mamá. Pero eso es bien importante para que la mamá
pueda influir sobre el bienestar que vamos a brindarle al paciente. Ya cuando el paciente es un adolescente, pues el trato es más directo, se va a asemejar más a la relación bidireccional que hay entre un médico y un paciente adulto. Entonces, con él podemos platicar más. Sin embargo, también tenemos que enfocarnos a su entorno psicológico del paciente, el que va a ir cambiante y que tenemos que saber que en cualquier momento o cualquier palabra que podemos decirle puede cambiar esa emoción y llevarlo hacia una dirección en la cual no deseamos, ¿no? Y admitir pues, que nosotros debemos de cultivar esa amabilidad, paciencia y las habilidades sociales que debe de existir con el paciente. La siguiente. Y vamos a recordar siempre que los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos entender, ver al paciente, saber en qué etapa del... Esa estaba bien. Saber en qué etapa de desarrollo vamos a ver a nuestro paciente, pues tenemos que estudiar. En la siguiente, no solamente el estudiar va a incluir los libros de medicina, acudir a las clases, sino que tenemos que llevar un desarrollo continuo, un aprendizaje constante. Entonces hay que ir a las conferencias, tratar de hacer intervenciones cuando desconozcamos algún padecimiento entre nosotros como médicos. Y como le digo, la práctica pues va a ser lo más importante para poder llevar a un paciente. Entonces, siempre que vamos a revisar a un paciente tenemos que tener todos los conocimientos adecuados para poderlo valorar. Porque como les explico, pues el niño va en una etapa de desarrollo y cada etapa de desarrollo del paciente pues va a ser diferente y vamos a encontrar cosas que a lo mejor pensamos que son anormales y realmente son normales. Entonces, para poder encontrar lo anormal o las enfermedades, tenemos que conocer perfectamente lo normal del paciente. La siguiente. Entonces ahora sí vamos a pasar a lo más entretenido, que es revisar al recién nacido y al lactante. Yo creo que en relación a la exploración de todos los pacientes, ustedes ya las conocen bien, ya las estudiaron, pero el lactante y el recién nacido son muy especiales, puesto que a veces decimos, bueno, ¿qué le voy a ver a ese bebecito? ¿No? Me da miedo tocarlo, me da miedo sentirlo porque está demasiado pequeño. Pero bueno, conforme vamos viendo pacientes, vamos a ir agarrando la experiencia, la habilidad para poderlos revisar. Tenemos que siempre tener un objetivo general para poder valorar a un paciente. Y nuestros objetivos es, primero, estructurar una anamnesis dirigida. ¿Cómo? Haciendo una adecuada historia clínica. Recordando que en las historias clínicas, en las etapas pediátricas, las vamos a dividir en historias clínicas perinatales, pediátricas y la historia clínica del adolescente. Van a ser muy semejantes a las historias clínicas que normalmente realizamos en un paciente adulto, sin embargo van a tener algunos cambios que van a ser importantes para el desarrollo del paciente. En relación a la historia clínica perinatal, pues nosotros tenemos que conocer todos los estados o padecimientos que pudo tener la madre durante el embarazo, antecedentes de ella misma y todo lo que sucedió ya en el nacimiento del bebé. Si fue por cesárea, si fue parto, si tuvo sufrimiento fetal, si utilizaron forceps, si tuvo adecuada diuresis, evacuaciones, todos esos datos perinatales alrededor del nacimiento del bebé son muy importantes para su primer desarrollo de vida. En la historia pediátrica, además de incluir algunos datos de perinatales del paciente, vamos a incluir algunos datos ya de su desarrollo, como pues serían las inmunizaciones, algunas enfermedades exantemáticas propias del paciente pediátrico y algunas otras enfermedades que pudiéramos encontrar, además de todo su ámbito social del paciente. Entonces, el paciente no solamente va a crecer porque tiene un desarrollo normal y fisiológico que debe de cumplir, sino que también su entorno social, su medio en el que vive,
la cultura en la que se está desenvolviendo, todo eso implica el adecuado desarrollo del paciente, que al final nos va a llevar en la historia clínica del adolescente. El adolescente ya no solamente vamos a ver su forma en que nació, su desarrollo, cómo estudió, si estuvo con un adecuado entorno social, sino que también vamos a ver sus preferencias. Ya en este caso ya van a ver algún desarrollo sexual y vamos a empezar a tener tipos de preferencias entre amistades, entre preferencias sexuales. Vamos a poder ver si el paciente tiene alteraciones emocionales que nos lleven a depresión, nos lleven a angustia, de acuerdo a su entorno social, que nos lleven a alteraciones en la alimentación, bulimia, anorexia, alteraciones como drogadicción. Entonces, todo esto ya va envuelto en la historia clínica del adolescente. Entonces, cada anamnesis que hagamos tiene que ir dirigida a la etapa pediátrica que vamos a ver. Y obviamente a realizar un examen físico ordenado y completo. Independientemente de la edad del paciente, el examen físico siempre debe de ser cefalocaudal. Aunque yo no lo haga en ese orden, siempre lo voy a interpretar de esa manera y tratando de englobar todo lo que el paciente es, desde cabeza hasta pies. ¿Okay? La siguiente. Entonces, para poder empezar a revisar a un paciente igual que todos, pues nos tenemos que lavar las manos, ¿no? Sería el primer paso. En este caso, pues, recordemos que vamos a estar examinando a un paciente en su etapa de recién nacido o lactante. La siguiente. Siempre que vamos a revisar a un recién nacido, debemos de saber que debemos tener un entorno adecuado, calientito, para que el paciente tenga una temperatura ambiente adecuada. ¿Por qué? Porque el paciente todavía, su sistema neurológico no tiene una adecuada regulación de temperatura. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder ver que el paciente necesita esa temperatura adecuada? Cuando yo tengo un pacientito que nace, va de un medio húmedo a un medio seco y de un medio caliente a un medio frío. Entonces, durante todos esos cambios que sufre el bebé, además de que le pusimos el cordón, lo cortamos y tiene que empezar a respirar y meter oxígeno, cambiar esas presiones pulmonares, las presiones cardíacas para poder hacer un cambio de circulación fetal a una circulación de adulto. Todos esos cambios los tiene que él llevar en forma organizada. Y si yo le pongo un estrés mayor, que es una temperatura baja, su cerebro, que es el primero que está llevando todo ese ordenamiento, le va a decir al paciente, ¿sabes qué? Tengo frío, calienta las partes más importantes. ¿Quiénes serían sus partes más importantes? Pues el cerebro, el corazón, su hígado, sus riñones, su vaso. Entonces, él empieza a poner ese orden y para poderlo llevar a cabo, tiene que empezar a aumentar su respiración. Para esto, cuando el paciente ya tiene una respiración más aumentada, es porque en su cerebro ya existe una acidosis y esa acidosis la va a convertir en una acidosis respiratoria. Por eso el bebé empieza a tener dificultad respiratoria cuando no lo calentamos. Entonces, esa acidosis pues se va incrementando, ya se hace una acidosis respiratoria que después se convierte en acidosis metabólica y es un círculo hasta que el paciente tenga una inadecuada evolución y empieza a tener decaimiento, hay una insuficiencia respiratoria y ya después a una insuficiencia metabólica. Entonces, todo esto es simplemente por la temperatura. Entonces, siempre tenemos que tener una temperatura ambiente adecuada. ¿Hasta cuándo va al paciente a tener una adecuada transición en el calor? Hasta el mes de edad. Entonces, durante sus primeros 28 días, siempre que revisemos al paciente, siempre vamos a tener una temperatura adecuada para que el paciente no pierda ese calorcito. Siempre que revisemos al paciente, pues nuestra presentación da la primera pauta para que el paciente o el familiar del paciente se sientan a gusto. Si yo voy bien vestido, con mi uniforme blanco, o en este caso como el doctor que está con su uniforme quirúrgico, el paciente tiene confianza porque sabe que es un médico íntegro, higiene, que es lo que tenemos que dar a notar. Entonces, eso le da mucha confianza al familiar. Y siempre, pues cuando vamos a revisar a un paciente pediátrico, debemos estar en compañía del familiar. En este caso, pues va a ser la compañía de la madre.
La siguiente. Entonces, en ese caso que vimos hace rato era un paciente recién nacido. Este caso es un lactante que a lo mejor ya tiene unos 15 días de vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo, estamos evitando que el paciente pierda calor. Entonces, al explorarlo, la exploración la podemos hacer cefalocaudal de acuerdo a como el paciente nos permita. Y conforme yo lo voy explorando, voy a ir retirando su ropa y voy a ir cubriendo otras partes para que el paciente no pierda calor. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es evitar que pierda calor. ¿Okay? La siguiente. Entonces, como les digo, la exploración puede ser cefalocaudal, pero a veces el niño llora, ¿no? Entonces, si está tranquilo en ese momento, yo puedo aprovechar para escucharlo, para que su llanto no me interrumpa a mí escuchar su latido cardíaco y sus respiraciones. Puedo hacerlo, escuchar primero sus ruidos cardíacos, luego sus ruidos pulmonares, luego su ruido intestinal y luego otra vez puedo regresarme a buscar cefalocaudal, revisarle su cabecita, ya tocarle su abdomen, explorar sus extremidades. Entonces, toda la exploración la tenemos que hacer de acuerdo a como el paciente me lo permita, ¿no? Entonces, si el niño está tranquilo, está jugando, puedo hacerlo muy tranquilamente sin necesidad de algún apoyo del familiar o mío al mismo tiempo para poder revisar al paciente. La siguiente. Entonces, el niño es un libro abierto. Todo lo que el niño nos va a estar demostrando, no tenemos nosotros que preguntarle realmente nada. Él nos va a enseñar todo, desde su condición, cómo va a ser su aspecto general, cómo va a estar respirando, si tiene datos de dificultad respiratoria. Vamos a observar su grado de madurez, su estado de hidratación, la postura, qué alteraciones tiene al momento de tener sensibilidad de que lo tocamos, del ruido, de los movimientos, qué características tienen el llanto, cómo están sus facies, si hay alguna malformación, si el niño tiene desviación hacia algún lado, alguna lateralización, si tenemos alteraciones cutáneas, todo ese aspecto general, el niño nos lo está demostrando sin necesidad de que le estamos preguntando. Y tenemos que ver los signos vitales. Para eso tenemos que saber cuáles serían los normales en el recién nacido y en el lactante. Sabiendo que, por ejemplo, en el recién nacido, su frecuencia cardíaca normal es de 100 a 120 hasta 160 latidos por minuto y que podemos tener límites hasta de 90 en el sueño o hasta 180 cuando el niño está llorando o está muy activo. La temperatura axilar puede ser un poquito más alta de lo normal, tomándola en cuenta de 36,5 y a veces hasta 37,3, y eso siendo normal para el paciente. La presión arterial puede estar modificada de acuerdo al nacimiento y a las horas de vida. Generalmente no le estamos tomando la presión arterial a los bebés, lo hacemos cuando el bebé está pues, hospitalizado porque tenemos que ver cómo está esa función cardíaca, ver el gasto cardíaco, pero como rutina a veces no lo hacemos con el bebé. Obviamente, cada aparato que utilizamos para explorar al bebé o para el paciente pediátrico va de acuerdo a la edad. Hay manómetros pediátricos, manómetros para el recién nacido y manómetros para el escolar y así como para el adulto, ¿no? Entonces, hay diferentes tamaños de brazalete que podemos utilizar para evitar que hayan cambios en esas presiones arteriales que puedan estar sujetos a que el instrumento que estoy utilizando sea el inadecuado. Igual las frecuencias respiratorias van a variar mucho de acuerdo a la edad del niño. En el recién nacido va a tener una frecuencia respiratoria elevada, puesto que van a estar siendo los cambios hemodinámicos que sufre el paciente al nacer, como le comentaba, al cordón, cerrar el cordón umbilical, cierra ese paso sanguíneo y su corazón tiene que cambiar su estructura. Ya no solamente va a tener las 4 cavidades con un solo conducto, sino que ahora los conductos tienen que llenar de sangre también los pulmones y tienen que trabajar solitos, ya sin el apoyo del cordón umbilical.
y eso hace muchos cambios de presiones. Por eso la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en los niños es mucho mayor en los recién nacidos. Y después va a irse modificando conforme el paciente se va estabilizando o va madurando esa situación hemodinámica. La siguiente. Entonces, para poder revisar al paciente, si el paciente está muy inquieto, nos podemos apoyar del reflejo de succión. Este reflejo de succión hace que el niño se tranquilice. Los reflejos primarios son muy importantes en el recién nacido porque ellos nos hablan de la supervivencia. Entonces, aquí lo estamos utilizando tanto para explorar al paciente que tenga un reflejo normal como para tranquilizarnos y poderlo explorar. En este caso, mientras lo estamos haciendo, podemos ver su frecuencia respiratoria, estamos haciendo inspección, viendo cómo están sus movimientos. En este caso, este es un bebé aparentemente de término porque está tónico. Sus bracitos y sus piernitas, si ven, no están completamente extendidos, a diferencia de un recién nacido pretérmino que estaría un poquito más flácido. Entonces, esa hipertonicidad que tiene este bebé sería dentro de lo normal, ¿no? Estamos viendo una adecuada coloración. En este momento pues no se ve el movimiento, pero sus respiraciones son tranquilas y las podemos estar contando durante el tiempo que estamos tranquilizando al paciente. La siguiente. Podemos estar observando que el paciente, pues su cuerpo va a ser muy diferente al de un adulto, su mayor capacidad o mayor volumen va a ser el de la cabeza, va a tener su tórax pequeño en el cual casi la mitad de todo su cuerpo, de todo su tórax va a ser la silueta donde va a estar la caja torácica. El apéndice sifoides va a estar muy levantado, muy lábil, y a veces los papás vienen y nos dicen, ay, es que le veo una bolita. Bueno, pues es el apéndice sifoides, el cual se va a estar moviendo constantemente con la respiración del paciente. Entonces vamos a ver en este caso si el paciente tiene datos de dificultad respiratoria para ver saber cómo vamos a manejar al pacientito. Entonces, en este caso, vamos a ver si se están hundiendo las costillas, si hay disociación toracoabdominal, si hay aleteo nasal. Todos los datos, mientras tengamos tranquilo al paciente, es una forma adecuada de ver si hay datos de dificultad respiratoria. La siguiente. Vamos a ver su textura de la piel, el color, si puede presentar cianosis, si está localizada en las manos y en los pies nada más, sabiendo que esta cianosis también va a ser paulatinamente su retiro, por lo mismo que comentábamos, por los cambios hemodinámicos que tiene el paciente. Pero si hay una cianosis central que la vemos en la boca, eso ya nos está indicando una baja saturación. Si vemos que hay una cianosis persistente, periférica, que no solamente se ve en las uñitas, sino que se ve en las manitas y en los pies, podemos pensar que haya alguna metahemoglobinemia o solamente la cianosis normal. Si hay descamación discreta, eso puede ser por los cambios que existe de que el paciente pasa de un medio húmedo a un medio seco y puede ser normal. Y en el recién nacido postérmino, pues se nota más, ¿no? Se ven más, como si estuvieran macerados. En el prematuro su pielcita es muy delgada, casi es transparente, es roja, tiene poquito tejido subcutáneo. Entonces, eso podría ser normal en el paciente. Si vemos al paciente que está demasiado rojo, que tiene una plétora, eso podemos pensar que tiene policitemia o que está hiperoxigenado, ¿no? O que lo vemos amarillo, que es una de las causas más frecuentes que vemos en el paciente. La ictericia en el recién nacido es normal porque su hígado todavía no está lo suficientemente maduro. Entonces podemos ver que el paciente dentro de sus primeras 48 horas puede ponerse de color amarillo, que se llama ictericia. Obviamente la ictericia la vamos a ver de acuerdo a donde la va a ir presentando el paciente. Normalmente empieza en su cabeza, troncos, extremidades y las manitas. Cuando ya la vemos hasta las manos es porque ya tiene una ictericia muy elevada y eso ya nos puede hablar de una hiperbilirrubinemia y es algo que puede afectar en el paciente a nivel neurológico. Entonces, si lo vemos en su carita y en la primera parte del tronco, podríamos pensar que es
dentro de lo normal para el paciente y solamente controlarle con baños de sol. Pero si ya lo vemos todo yendo, podríamos pensar que pudiera ser por algún problema de incompatibilidad o sepsis o algún problema inmunológico que pudiera tener el paciente o por incompatibilidad de grupo. Para eso nos sirve hacer la historia clínica del paciente y ver en qué momento las está presentando. Si las presenta antes de las 24 horas, pues ya no es algo normal. Si las presenta después de las 24 horas, pues puede ser parte de lo normal o estar buscando algunas otras causas del paciente. La palidez, pues el paciente no debe de estar pálido, debe tener una coloración rosadita, pero si lo vemos pálido puede ser anemia, puede ser que se nos asfixió o a lo mejor está el paciente en shock. Obviamente todo eso va a ir acompañado de otras sintomatologías que pueda tener el paciente. Pero si tiene una anemia y clínicamente se ve bien, pues solamente lo vamos a ver pálido y si va a ser necesario, pues que demos tratamiento. Los hematomas también se pueden presentar y pueden estar cuando hay un parto prolongado, el paciente se ve a su carita como si fuera una máscara hemática, entonces se ve como si fuera cianótico, pero al momento en que yo le hago la palpación, lo siento, toco su piel y veo que regresa el color y se va, entonces puedo pensar que a lo mejor es un hematoma y que ese hematoma se formó por el canal de parto al momento en que el paciente estuvo en el periodo de expulsión, ¿no? Entonces, todas esas coloraciones de la piel son importantes que las veamos. La siguiente. Igual vamos a ver si hay erupciones que puede tener milaria, un eritema tóxico. La milaria es muy frecuente encontrarla en los pacientes. A veces se asustan los pacientes, los papás, pues, porque ven que el niño tiene muchos puntos blancos. Hay que explicarles que es normal, que es una parte de la transición de la piel y que se les va a ir quitando. El eritema tóxico también a veces es muy aparatoso, se ve el niño lleno de ronchas o se ve demasiado coloradito, pero eso también es transitorio, es por los mismos cambios que tenemos del medio seco al medio húmedo, o a veces al momento que les ponemos alguna cobijita que tenga sustancias como cloro o suavitel, cosas detergentes, ¿no? En polvo. Entonces el bebé reacciona a su pielecita ante eso y solamente hay que calmar a los papás para decirles que en cuanto cambiemos esa cobijita se les puede ir quitando. Hay otras lesiones que podemos encontrar como los nevus, como los hemangiomas, las coloraciones de vinoporto, las manchas mongólicas, ¿no? Algunas de estas pues se van a quitar más tiempo, por ejemplo, hasta el año de edad, como los hemangiomas, depende del tipo de hemangioma, si es rugoso, si es plano, pues se puede ir involucionando, pero a veces cuando son rugosos se pueden hacer más grandes, entonces esos hay que estarlos vigilando, también de acuerdo a la zona. Igual las coloraciones de vino porto, estas normalmente no desaparecen, esas nos damos cuenta que al momento en que las presionamos se van a blanquear, pero tardan mucho en desaparecer o no desaparecen definitivamente. Las manchas mongólicas, esas sí se pueden ir desapareciendo, se encuentran normalmente en el sacro, pero hay niños que las pueden tener en los piecitos, en las manos. Entonces es bien importante explicarles al papá en cuanto nazca que las tienen, porque luego piensan que son moretones, que los lastimamos. Entonces es importante saberlas distinguir y enseñarles y explicárselas a los papás. La siguiente. Mientras seguimos nosotros tranquilizando al paciente, lo vamos a estar palpando. Podemos palpar el choque de la punta del corazón, el cual se puede encontrar en el cuarto espacio intercostal. Podemos al mismo tiempo revisar los pulsos. Estos nos ayudan antes de que nosotros estemos valorando algún soplo o algo, pues descartar alguna cardiopatía. Ver que nuestros pulsos tienen que ser sincrónicos, deben ser iguales tanto en extremidades superiores como en inferiores, tienen que sentirse palpables, no filantes, porque a veces se pueden sentir como que brincan y eso puede hablarnos de alguna patología del paciente. Entonces yo toco la punta del corazón y esa puntita del corazón tienes que estar sincrónica con las
pulsos braquiales con los pulsos pediales o femorales, el que sea más fácil palparle al pequeño, y sentirla de la misma intensidad. Si se siente de diferente intensidad, entonces ahí podríamos nosotros pensar que el paciente tuviera alguna cardiopatía. La siguiente. Antes de que nosotros vayamos a hacer la exploración con nuestro estetoscopio, lo ideal es calentar el estetoscopio, ¿no? Obviamente ahorita con pandemias pues no debemos de calentar el estetoscopio con la boca. Antes lo hacíamos así, de calentamos, y no, pero ya no se debe de hacer. Y siempre utilizar el estetoscopio ideal para el paciente, ¿no? Hay de varios tamaños, está el pediátrico, está el neonatal y está el habitual. Entonces, si yo agarro un estetoscopio que al paciente le quede grande, voy a permitir que entre aire y puede llevarme sonidos que no pudieran ser adecuados en el paciente y que a lo mejor me confundan y yo crea que estoy escuchando un soplo y lo que pasa es que la membrana está quedando muy libre y no me permite el adecuado sonido del paciente. Entonces, por eso utilizamos los estetoscopios pequeñitos que tienen una membrana pequeña, el diafragma se pega perfectamente a la piel del paciente y yo puedo hacer ese vacío en el que yo pueda escuchar perfectamente el latido o la respiración del paciente. Cuando tengo un estetoscopio que me queda muy pequeño, igual no voy a escuchar adecuadamente al paciente. Puedo escuchar los ruidos muy tenues y a lo mejor no me está ayudando a escuchar un soplo adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso es bien importante saber qué estetoscopio voy a utilizar en mi paciente. La siguiente. Cuando yo pongo el estetoscopio en la piel del paciente, es un cambio de contacto. Entonces, si está frío, pues voy a hacer lo que llore, que se incomode y no voy a poder escuchar bien en mi paciente. Cuando no tenemos mucha experiencia en escuchar frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca la hacemos por delante. Como todos los pacientes, tenemos que escuchar los focos cardíacos, porque tienen la misma forma el corazón, tanto en un niño como en un adulto. Entonces, tenemos que escuchar todos los focos cardíacos. Hay veces que podemos escuchar soplos en el recién nacido que pueden llamarse fisiológicos. Recordemos otra vez que el corazón va a sufrir unos cambios. El conducto arterioso está permeable antes del nacimiento porque pues no se está llenando de sangre los pulmones. Entonces, al momento en que los pulmones se llenan de sangre, cortamos el cordón umbilical, ese conducto arterioso se debe de cerrar, pero a veces no se cierra completamente y empezamos a escuchar un soplo. Generalmente los soplos no los escuchamos al nacimiento, los escuchamos dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida. Si un paciente tiene una cardiopatía, y más si es alguna cardiopatía compleja, desde el nacimiento va a tener la sintomatología y nos va a dar todos los trastornos de una cardiopatía. Pero cuando es una cardiopatía por algún defecto pequeño, lo podemos ver conforme el bebé va a ir madurando esa frecuencia cardíaca y esa circulación de la fetal a la adulta. Entonces, por eso a veces los soplos no los encontramos inmediatamente. Y hay soplos que también pueden ser fisiológicos en el recién nacido y los podemos encontrar más o menos a nivel del foco tricuspidio. Entonces, si lo escuchamos y es un soplo que no es tan eyectivo, que es suave, grado 1, y los pulsos están normales, podemos pensar que a lo mejor es un soplo fisiológico y no requiere ninguna otra manejo. Siempre para nuestra tranquilidad, si escuchamos un soplo, lo mejor es enviarlo, hacerle un electrocardiograma y en su defecto, pues un ecocardiograma para ver la estructura cardíaca, si es que tenemos alguna duda. Pero la clínica del paciente es la que nos va a decir muchas cosas. Si no tenemos la experiencia de escuchar en la cara anterior los ruidos respiratorios, podemos levantar a nuestro paciente y escucharlo por su espaldita. Igual, haciendo lo mismo que en un adulto, escuchándolo en forma simétrica, de un lado comparativa con el otro. A veces sí es un poquito difícil poderlos levantar. A veces los papás se espantan mucho cuando agarramos a los bebés.
Si nos da un poquito de miedo agarrar al bebé, pues lo podemos hacer en la parte anterior o lateralizar un poquito al paciente para escucharlo. Pero lo podemos hacer de esa manera, ¿no? De cualquier que sea más fácil para ustedes. La siguiente. Entonces, ¿qué vamos a buscar en su tórax? Pues en la inspección vamos a ver que haya una protrusión, que es el apéndice sifoides, eso es normal. Hacemos palpación, tocamos, como ya habíamos comentado, podemos tocar la punta del corazón. La percusión normalmente no la hacemos, solamente que estemos sospechando que hay algún derrame pleural, pero la percusión es poco probable que la hagamos en un recién nacido a nivel de tórax, pero sí se puede hacer. La auscultación, pues buscar cualquier tipo de rompos inspiratorios o expiratorios que nos pueden hablar de una obstrucción de la vía aérea pequeña, algún burbujeo que es alguna acumulación de líquidos. Cuando el bebé nace, a veces escuchamos un poquito como si tuviera un poquito de rompos y eso es normal. Es parte de que el bebé está sacando, metiendo el agua que está eliminando al momento de estar metiendo sus respiratorios. Los ruidos intestinales no se escuchan al nacimiento porque el intestino no está neumatizado. Hasta que el niño llora y empieza a meter aire, empieza a neumatizar ese sistema digestivo. Entonces, la peristalsis la podemos escuchar a veces hasta media hora después de que nació el niño. Entonces, no es necesario de que si no lo escuchan, pues haya algo anormal. A veces, cuando hay una hernia diafragmática, los ruidos intestinales los podemos escuchar a nivel del tórax. Igual no lo vamos a escuchar inmediatamente ni nos va a dar una sintomatología inmediata del paciente. Cuando nos damos cuenta que hay una hernia diafragmática rápidamente, pues cuando el paciente nace con alguna dificultad respiratoria, lo entubo, le empiezo a meter aire y entonces empiezo a ver los cambios a nivel del tórax, la expansión y empiezo a escuchar ese ruido a nivel diafragmático. Pero si no, es muy difícil que yo me dé cuenta inicialmente que existe una hernia diafragmática cuando el paciente pudiera estar inicialmente asintomático. A nivel cardiovascular, como les comentaba, pues vamos a determinar su frecuencia cardíaca, su ritmo, esa calidad de ruidos, persistencia de soplos, la posición del corazón, ver si hay alguna destrocardia, datos de comunicación interventricular, que serían como el defecto cardíaco más frecuente, pero pues como les digo, esos soplos no se van a escuchar inmediatamente, sino se van a escuchar dentro de las primeras 24 a 48 horas de vida. La siguiente. La exploración de su cabeza debemos hacerla siempre con nuestras dos manos porque en parte la hacemos en forma comparativa. En segundo lugar, estamos sosteniendo la cabeza del bebé. La cabeza del bebé es la parte más sensible. Cuando nace el bebé, ya sea de término o pretérmino, él tiene a nivel cerebral una capa germinal muy ancha. Entonces, esa capa germinal puede estar llena de sangre, obviamente, de vasos sanguíneos, y puede sangrar en cualquier momento. Entonces, todos los movimientos que yo le haga al bebé, tengo que tener mucho cuidado con su cabeza. Entonces, por eso cuando hacemos la exploración de cabeza, utilizamos nuestras dos manos. Una es la mano que va a estar sosteniendo su cabecita y la otra que puede estar palpando las suturas del paciente. En el paciente pues vamos a sentir todo, desde la implantación de su cabello, las suturas, si hay alguna anormalidad a nivel del cráneo que pudiera estarme hablando de un caput o de algún cefalomatoma. ¿Y la siguiente? Entonces en su cabecita vamos a ver su forma, su tamaño, esa relación que existe en la cabeza con el cuerpo. Normalmente nosotros hacemos algo que llamamos el índice de Miller, que vemos la cabeza con el cuerpo para ver que tenga un desarrollo armónico. Aquí simplemente con la exploración, al sentirlo y verlo, si se ve su cabeza pequeña en relación al cuerpo, podríamos pensar que se trata de una microcefalia o viceversa. Para eso pues vamos a hacer una somatometría posterior. Cuando los niños nacen por cesárea, pues normalmente su cabecita va a estar bien redondita porque no va a tener ese efecto del canal de parto. Pero cuando nacen por canal de parto, ese cráneo que está separado las suturas, pues se va a moldar y depende del tiempo que pasó durante todo ese amoldamiento, pues podemos tener deformaciones en su cabecita que posteriormente se van a ir corrigiendo.
Entonces también eso es bien importante decírselo a los papás, ¿no? Vemos a un niño que tiene una cabeza de cono, tenemos que decir pues que se le va a ir quitando poco a poco y pues la forma en que lo tiene que acostar y todo, ¿no? Igual cuando tenemos a un bebé ya de 15 días, de un mes y ya tiene deformaciones de cabeza, eso nos puede indicar a lo mejor que el paciente está acostado mucho tiempo y que no lo mueven y su cabecita, por lo blando que están sus huesos, pues tiende a moldarse. Ajá. Entonces hay que explicarles que hay que tener movimientos en la cabeza del bebé para evitar esas malformaciones. Igual, esas malformaciones pueden ser que no haya estado todo el tiempo acostado el bebé y a lo mejor está creciendo una parte del cráneo y la otra no, porque hay una craneosinostosis. Entonces, es bien importante descartar que exista eso. El cierre temprano de las fontanelas es a lo que llamamos craneosinostosis y esa normalmente se va a cerrar entre los 18 meses o hasta el año de edad. Es cuando aquí dice cierra entre los 9 y 18 meses, cuando cierra antes de los 18 meses, ya estamos sospechando de una craneosinostosis. Tenemos que estar viendo que si cierra, que siga creciendo adecuadamente ese cráneo. Y las fontanelas, pues poco a poco se van a ir sintiendo menos. En la anterior, entre los 9 meses es cuando ya no la vamos a ir sintiendo y la posterior se cierra entre los 2 y los 3 meses. Cuando estas persisten muy abiertas a estas etapas, podemos estar pensando que hay hidrocefalia o haya un hipotiroidismo congénito. Generalmente cuando nace el bebé, pues le hacemos su tamiz y ya podríamos descartar ese hipotiroidismo. Pero una de las formas que podemos descartarlo es tocando sus fontanelas. Si la fontanela anterior tiene más de 2 centímetros, de 2 a 4, lo primero que tenemos que descartar es hipotiroidismo. Y eso lo podemos hacer desde el momento en que nace el bebé. Entonces, es más frecuente que yo encuentre que el bebé tiene un amoldamiento y están cabalgadas una sobre otra las fontanelas, a que yo las encuentre muy amplias y abiertas. Entonces, si yo las encuentro muy amplias y abiertas, ya no es normal. Tengo que descartar ya sea hidrocefalia o hipotiroidismo congénito. Y si las encuentro cabalgadas, yo sé que eso puede ser normal y que tengo que esperar a que el cráneo del bebé se le vaya quitando ese amoldamiento. La que sigue. Entonces, ahí vemos las suturas. Las suturas deben de estar afrontadas. Como le digo, debe de existir cierto grado de cabalgamiento. Tenemos que descartar craneosinostosis y tenemos que ver que la sutura longitudinal puede tener algunos milímetros de separación, pero solamente muy pequeños. Todo lo demás tiene que estar de acuerdo a como les comentaba, ¿no? Para no estar sospechando en alguna hidrocefalia o en alguna alteración del hipotiroidismo. La que sigue. Igual cuando nace el bebé, que nace por canal de parto, podemos tener un caput sucedáneo. El caput sucedáneo es una colección serosanguinolenta, se encuentra a nivel subcutánea y forma edema, que tiene agua, a lo mejor tiene un poquito de sangre, la podemos palpar, está suave, pero aquí, como ustedes están viendo en la imagen, no está respetando las suturas, está comprometiéndose principalmente en dos huesitos, entonces eso puede ser normal en el niño y se le va a ir quitando poco a poco. Cuando son muy grandes, sí pueden llegar a ser un poquito dolorosas, pensando solamente en el caput. El cefalohematoma es cuando puede suceder por la misma situación, por un trabajo de parto prolongado, pero en este caso es una hemorragia subperióstica, quiere decir que se encuentra en el hueso, dentro del periósteo, y ahí es donde se hizo el sangrado. Como está en el periósteo, pues va a respetar todas las líneas del hueso. Entonces, respeta la sutura. La piel aparentemente no se ve con cambios, nada más se ve levantada. Y esa a veces no aparece inmediatamente, sino que a veces nace el bebé y al otro día lo reviso y digo, ay, no le vi este caput y a lo mejor no es caput, es un cefalogatoma. Yo lo voy tocando y al paciente le duele, le molesta y puede ir creciendo.
Hay veces que se hacen demasiado grandes y hay que darles tratamiento, que nada más ponerles algunas compresitas frías para disminuirlo y explicarle a la mamá que poco a poco se va a ir absorbiendo. Como son colecciones de sangre, a veces cuando hay cefalomatomas pueden dar ictericia y no una ictericia que lo pueda llevar a tener algún problema neurológico, ¿no? Sino por los cambios que van a encontrar al momento que se va a estar absorbiendo esa sangre que quedó ahí eliminada. Y su resolución pues es más tardía, para de 6 a 8 semanas. La siguiente. Entonces, como les explico, pues vamos a estar auscultando al paciente. Podemos hacer la auscultación del paciente a nivel abdominal también. Recién nacido, como les digo, no vamos a encontrar peristalsis, pero pues ya después debe de tener la peristalsis en las primeras 30 minutos de vida. Ya cuando está más grandecito, tenemos que auscultar al paciente dividiéndolo en cuadrantes. Como es un cuerpo más pequeño, podemos en lugar de utilizar 9 cuadrantes, 4 cuadrantes para la auscultación. La peristalsis en los bebés es más rápida también que en un adulto y esa nos puede estar indicando si hay datos de obstrucción, si hay datos de dificultad de absorción del alimento. A veces se oyen muchos meteorismos porque no mueve adecuadamente el aire y eso puede ser normal. A nivel de la palpación, tenemos que palpar el abdomen del bebé con toda nuestra mano. Aunque está pequeño su cuerpo, si yo utilizo únicamente mis dedos, lo voy a lastimar y voy a hacer que el bebé esté incómodo y voy a estar pensando que su abdomen es doloroso. Entonces, para evitar eso, extiendo toda mi mano y con toda mi mano hago la palpación abdominal. Y lo ideal es que sea de abajo hacia arriba. Si yo lo empiezo de arriba hacia abajo, puedo hacer que el bebé tienda a sentir que le falta la respiración y lo pueda yo incomodar. Entonces siempre lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. La siguiente. La exploración hepática del paciente va a ser bien importante. Si ven aquí en la imagen, el hígado está abarcando gran parte de su abdomen y está abarcando también parte torácica. Entonces, en esta parte del paciente, que es un órgano hematopoyético, que es el que va a tener la mayor función, pues lo vamos a encontrar agrandado y eso no es una visceromegalia. Entonces, es normal que en un recién nacido y en un lactante encontremos el hígado más grande y a veces hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal. La siguiente. Entonces, el hígado es una víscera que nosotros sí la podemos buscar por auscultación y por percusión, perdón. Entonces, por medio de la percusión, la podemos ver desde las 2 costillas de abajo, por arriba del reborde costal, ir haciendo la percusión para irla sintiendo, para poderla ir midiendo. O podemos hacer una percusión auscultada, que es poner el estetoscopio y ir percutiendo sobre el estetoscopio, al lado del estetoscopio, para ir escuchando esos cambios del sólido a, por ejemplo, timpánico, ¿no? La que sigue. Igual, buscar el vaso también como órgano hematopoyético, pues va a ser un poquito más grande o va a ser más fácil palpable. Entonces lo podemos encontrar igual 1 o 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo. No es necesario que lo sintamos. Si no se siente, no es importante. Si lo sentimos, también es importante saber que es normal sentirlo liso, que no esté doloroso, pero si se puede sentir por debajo del reborde costal. La siguiente. Los riñones, que también van a estar más grandes de lo que normalmente lo vamos a encontrar en una estructura ósea anatómica de un paciente adulto, también pueden ser palpables. Solamente que como estos se van a encontrar por debajo del hígado, pues va a ser un poquito más difícil sentirlos. La que sigue. Entonces hacemos una exploración bimanual. En la exploración bimanual, nuestra mano va a ir hacia abajo y una hacia arriba y vamos a hacer el peloteo del riñón para poderlo sentir igual suavemente. No es necesario que en todos los pacientes estemos haciendo peloteos.
pero pues es una forma de hacer la exploración renal para ver que existe, que no haya molestia en el paciente. Y esa es la exploración bimanual. Muchas veces he visto que les digo, hagan una exploración bimanual y ponen las dos manos sobre el abdomen. Entonces, esa no es bimanual. La bimanual es cuando una va abajo y la otra va arriba. ¿Ok? El siguiente. Otra exploración muy importante en el recién nacido es su exploración de cadera. Entonces es otra que no debemos nosotros que omitir. ¿Por qué son importantes? Porque el bebé cuando nace, pues viene de un medio en el que está todo encogido y a veces es fácil que hagan esas luxaciones. Entonces por eso es importante que nosotros revisemos. Si nosotros no lo revisamos, el paciente pues va a tener una evolución normal. ¿Por qué? Porque pues no camina, pero cuando el bebé ya quiere empezar a gatear o que quiere empezar a caminar, que ya va a ser entre los 8 y 10 meses de edad, vamos a ver que ya no lo va a poder lograr. ¿Y qué va a suceder? Este acetábulo, que es donde está la flechita que no se unió, se puede ir involucionando, entonces ya no va a ser adecuado para poderlo meter en la cadera como debe de ser y que tenga la función del paciente. Entonces ya su manejo ya no va a poder ser eh, con una arnés o con alguna movilización, sino va a tener que ser quirúrgico, ¿no? Entonces ya vamos a tener que hacer un tratamiento instrumentado o hasta colocar alguna prótesis que si hacemos la evaluación tempranamente, pues lo podemos evitar. La siguiente. Entonces, la forma en que lo podemos explorar van a ser 4 maneras. Una que es la abducción simultánea de caderas en flexión, que las dos caderitas las movemos y las abrimos, como cuando ustedes ven que van a partir un pollo, así le abren las piernas, ¿no? Igual. Entonces, abren sus piernitas, las dos piernitas tienen que abrir. Si al momento en que hacen la abducción simultánea, una de las piernas se queda atorada, eso nos puede decir que hay alguna luxación en la cadera. El signo de Galeazzi, ese signo nos habla también de la luxación de cadera. Entonces ponemos las dos rodillas pegadas a sus muslos y pegadas a la cama y vamos a ver que una de las rodillas puede descender. La rodilla que desciende o que se ve hacia abajo es la que tiene la luxación. Las dos deben de estar simétricas. La siguiente. Y las maniobras más conocidas que son las de Barlow y Ortolani, que son las más conocidas y que a veces es con las que peor hacemos, ¿no? Aquí tenemos que poner nuestros dedos en el tocante del paciente y ahí es donde vamos a sentir el chasquido. Estas son cuando hay una luxación muy leve, sentimos perfectamente el chasquido con los dedos. Y si hay una luxación más pronunciada, al momento en que nosotros hacemos el ortolani, que hacemos como una dislocación de la cadera, se mueve completamente la cadera y se zafa, ¿no? Entonces ahí lo podemos observar adecuadamente. Entonces, aunque son las más conocidas y las que siempre ponemos en las notas, a veces son las que tenemos menos práctica de hacer. Y las dos anteriores son las más sencillas y muy fidedignas para poder hacer el diagnóstico de luxación de cadera. ¿La que sigue? Vamos a estar revisando las extremidades, que tenga todos sus deditos, que tengan la presión, que no tenga pliegues silianos, que tenga todas las uñas puestas, ajá. Y podemos encontrar en las extremidades inferiores, de acuerdo a la posición que tiene el bebé a nivel fetal, que pueda tener algún varus. El varus lo podemos valorar tocando el piecito del bebé y tratando de ponerlo en su posición. Si al momento de hacer la posición no lo logramos, el pie se queda completamente duro, podemos pensar que sí es un pie valgo, o varo. Pero si al momento de hacer la reducción el piecito se mueve fácilmente, es solamente un varo posicional y que fue por la presentación que tuvo el bebé durante el nacimiento. La siguiente. Tenemos que revisar la columna del niño, que eso a veces también no lo hacemos, nada más vemos su estructura, que vemos si hay masas o vemos que si hay algún mechón o alguna fosita dérmica, pero sí es bien importante valorarla y tocar cada pedacito de columna con nuestros dedos.
La columna del recién nacido va a ir modificándose conforme va creciendo. Entonces, si ven en la imagen, el recién nacido tiene una columna curvada. Entonces, a veces al momento en que la tocamos, no sentimos los últimos huesos sacrocoxigios y sentimos las apófisis de las últimas vértebras lumbares. Muchas veces me dicen, es que siento las vértebras abiertas y piensan que tengan una columna bífida, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Tengo duda, tomo una radiografía y como lo compruebo, pues que esté la bifurcación de la columna. Pero a veces se puede sentir porque son los dos apófisis de las vértebras y los puedo yo sentir. Y clínicamente, pues me podría estar dando alguna fosita sacra o alguna anormalidad en los pliegues de las popis del bebé. La que sigue. Entonces buscamos la fosita pilonidal. A veces es normal encontrarla, pero siempre tenemos que diferenciarla de lo que es el seno espinal, que es lo que les comentaba, el rafismo espinal, que es la columna bífida. Generalmente cuando es un seno espinal, este se va a encontrar más arriba, de donde ven la imagen que está señalando las manos del médico, sería un poquito más arriba, con un dedo más arriba, donde encontraríamos el seno espinal, y ahí es donde se forma el rafismo espinal. Es muy importante poderlo localizar. En el recién nacido no va a tener ninguna sintomatología, pero cuando el niño vaya creciendo, obviamente esa columna se va a ir aumentando de tamaño y se va a ir siendo hacia arriba. Entonces el seno espinal o rafismo se va a ir abriendo y va a hacer que los nervios no tengan una adecuada inervación, valga la redundancia, en las extremidades inferiores. Entonces el niño cuando tiene 5 o 6 años, pues va a empezar a tener alteraciones de la marcha. Y cuando ya tenga 10 a 12 años, pues ya no va a poder caminar. Entonces eso es bien importante poderse explicar a los familiares. La que sigue. Al final ya vamos a dejar la exploración de ojos, oídos y boca. ¿Por qué la dejamos al final? Porque es muy incómodo para el paciente que le estemos revisando la boquita y los oídos, estarlo invadiendo. Entonces, esta exploración la dejamos al final, sería como la anterior a lo último, ¿no? Entonces, vamos a revisar su boca, tenemos que ver que tenga una adecuada hidratación, podemos aprovechar para ver todo lo que es la succión, deglución, paladar, integridad de ese paladar, si no tiene manchitas o perlas de Einstein. Podemos revisar los oídos que tengan el adecuado conducto auditivo y podemos revisar sus ojos que tengan una adecuada apertura. A veces cuando el paciente está demasiado pequeño, sus ojos que están hinchados no nos permiten poderlo ver adecuadamente. Entonces tenemos que hacer que tengan menos reflejo de luz para poder hacer que abra su ojito. O podemos hacer la exploración periódica a la semana, a las 2 semanas, de acuerdo conforme el paciente se va hinchando, deshinchando, para que podamos observar bien lo que es el ojito. ¿Vale? Bueno, y la siguiente. Vamos a observar su cuello. Los cuellos del bebé, pues es un cuellito corto. Puede estar rugoso, es el que, como tiene el contacto de piel a piel, a veces es el que tiene más lesiones dérmicas cuando va creciendo el bebé. Entonces sí es importante también comentarle a los papás pues, que el bebé va a sudar y que, pues, que va a tener esas lesiones constantemente y lo que podemos hacer es aplicar algo secante. En la cara, pues vamos a buscar, como le digo, su boca, su paladar, que esté simétrica, que tenga labios íntegros, que el paladar no tenga fisuras. A veces no buscamos abajo de las lenguas puede haber alrábulas, que son tumefacciones en el piso de la boca. Podemos ver una lengua grande, que también nos puede estar dando alguna sintomatología. O si vemos que tiene una saliva espumosa, estar pensando en atresias esofágicas, que esa saliva se hace espumosa por el contacto del aire con la saliva, o el signos de Muguet, que puede ser la cándida que puede tener el bebé en las boquitas, ¿no? Y que puede estarse formando hasta por el uso de las mamilas. Ahí. La que sigue.
Los oídos, es que ya se me fue la imagen, vamos a ver por aquí. Bueno, en los oídos vamos a ver sus pabellones auriculares, que estén simétricos, que tenga su tercio superior el pabellón bien incurvado por encima de la línea imaginaria. Esa línea imaginaria nosotros la vamos a poner tomando en cuenta el ojo hacia la línea de la oreja. Vamos a hacer una línea en la cual vamos a observar que la orejita o el pabellón auricular va a quedar 1 centímetro por arriba o un medio centímetro por arriba de esa línea y eso sería una adecuada fijación de la oreja. Tenemos que ver que tenga un pabellón íntegro. Vamos a hacer su otoscopía con el conducto auditivo permeable. Sabemos que está un poquito más corto, más ancho y recto porque pues, es la forma anatómica del paciente. En los ojos, como les digo, podemos estarlos observando no necesariamente ese día, podemos verlo en los siguientes días de acuerdo conforme se vaya deshinchando el paciente y vamos a buscar que no exista opacidad en el cristalino, principalmente buscar las escleróticas o las coloraciones que pudiera tener esa esclerótica. Si hay veces que podemos encontrar una esclerótica azul, tenemos que descartar que haya una osteogénesis imperfecta. Y en las manchas de Bruchel son unas manchas que las podemos encontrar en el iris, son color sal y pimienta. Hay veces que no tienen alguna repercusión, pero en algunas ocasiones las podemos observar en pacientes que tienen síndrome de Down. Podemos observar su naricita, vemos la nariz, cómo está conformada, su tamaño, su permeabilidad. Ahí es bien importante cuando hacemos a veces la exploración del paciente, la permeabilidad de la nariz, que muchas veces les meten sondas en la nariz para poder observar la permeabilidad. Al momento de que hacemos esa colocación de la sonda, estamos lastimando la mucosa nasal del bebé. Entonces la edematizamos y el bebé se congestiona. Entonces, en lugar de ayudarlo, pues lo estamos congestionando más. Entonces, lo ideal para hacer la exploración nasal es tapar una narina, esperar a que respire para ver cómo se infla una, y luego tapamos la segunda y esperamos para que se infla la segunda, y ya con eso estamos valorando la permeabilidad nasal del recién nacido. El recién nacido es un respirador nasal nato. Entonces, si tiene alguna complicación a nivel nasal, lo vamos a encontrar desde el principio. El paciente va a tener esas complicaciones, se va a sentir incómodo, no va a poder respirar, va a estar llorando y eso puede hacer que el paciente no, o sea, podamos descartar alguna alteración de atresia de coanas o algunas coanas pequeñas o algo que pudiera estar teniendo alguna alteración importante. Y es también importante decirle a los familiares que probablemente el niño pueda estar congestionado durante sus primeras horas y que lo podemos ir descongestionando, por ejemplo, con lechita materna, con agüita de sal, porque eso es normal. Por lo mismo, son los cambios que existen del medio húmedo al medio seco. Entonces, es común que el bebé pueda estar estornudando constantemente. ¿La que sigue? Al final dejamos la exploración de los genitales. ¿Por qué? Porque al momento que hacemos la exploración de los genitales, a lo mejor el bebé ya se hizo del baño. Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a contaminar nuestras manos. Entonces, para no contaminar nuestras manos, lo que hacemos es hacer esa exploración al final. Es bien importante buscar en los recién nacidos las exploraciones genitales, por ejemplo, en el niño, que si hay o no hay una criptorquidia. Si sus testículos se encuentran a nivel inguinal, es normal en el niño que va a ser prematuro. Normalmente entre las 34 y 36 semanas empiezan a descender esos testículos. Entonces, cuando veo un pacientito de 36 semanas, puede ser que tenga alguna criptorquidia normal, fisiológica, y dentro de las siguientes semanas vayan descendiendo esos testículos. Entonces, ¿cómo los voy a explorar? Pues voy a tocar todo el canal inguinal con mis dedos y tratando de hacer que ese testículo se descienda. Si yo logro que baje el testículo, va a ser un testículo retráctil, pero si yo nada más lo siento, pero no logro hacer que el testículo se descienda, entonces en este caso es una criptorquidia.
En los testículos, cuando ven el escroto ya se ve rugosito, se ve rosadito y ahí se van a descender los testículos. Hay niños que se les ven los testículos más oscuros. Eso es por acción hormonal de la mamá. Lo mismo en las niñas. Cuando vemos que los labios mayores están muy oscuros en las niñas, no es ninguna alteración, es probablemente alguna alteración hormonal en la madre. Sin embargo, pues como les hacemos el tamiz, podemos descartar algunas otras alteraciones del paciente. Tenemos que buscar también el pene del niño, el meato, cómo se va a encontrar ese meato. El meato debe de estar permeable, sin embargo, siempre va a haber una fimosis que llamamos fimosis fisiológica. El meato no se va a poder desplazar. Eso es normal durante el primer mes del niño. A veces los primeros 15 días ya se empieza a despegar un poquito ese meato, pero es normal que todavía exista la fimosis fisiológica durante el primer mes de vida. Es importante también decirle a los papás pues, que no hagan los ejercicios, no es necesario que le estén haciendo ejercicios al niño para poder corregir esa fimosis, porque solitos la van a corregir. Cuando ese meato tiene que estar central, puede que lo encontremos a nivel ventral o a nivel posterior dorsal del pene, entonces ya lo clasificaríamos como hipo e hipohispadias. Estas sí son bien importantes porque van a ir en la función del paciente tanto a corto como a largo plazo. Entonces es importante detectarlas. La siguiente. En la exploración física de las niñas, normalmente tenemos que abrir un poquito las piernitas para que se abran esos labios y podamos observarlos. Cuando los bebés son prematuros, normalmente podemos ver que los labios mayores no van a cubrir los menores y se ve una hipertrofia de clítoris. Eso pudiera ser normal y conforme el bebé va creciendo, ese clítoris se va metiendo y se va quedando cubierto por los labios mayores. Cuando ya están grandes los bebés, ya son de término, podemos observar a veces los labios mayores oscurecidos y por lo que les comento, puede ser por alguna acción hormonal de la mamá que haya tenido. La siguiente. Bueno, eso es en cuanto al recién nacido. La exploración del preescolar y escolar, pues es un poquito ya más llevada a cabo como la de la exploración del adulto, ¿no? Entonces vamos a ver la que sigue. Aquí es común que los niños pues, se resistan a ser explorados. Entonces hay que tener mucho en cuenta que vamos a tener que explicarle a cada niño el motivo del que le vamos a hacer la exploración, por qué se la vamos a hacer. Y vamos a tratar de mantener la colaboración de la mamá para poder mantener tranquilo al niño. Pero es bien importante hablar con él. A veces decimos, bueno, son niños, no nos van a entender, entonces hacemos las cosas automáticamente y no le pedimos permiso al niño de tocar su cuerpo. Entonces, sí es bien importante que le pidamos permiso al niño de decirle, ¿sabes qué? Te voy a tocar tu cuerpo, voy a explorarte, tengo las manos tibias o tengo las manos frías, te voy a tocar tu abdomen, te voy a tocar tus brazos. Entonces, hay que explicarle todo lo que vamos a hacer al niño porque eso va a ayudar que él tenga confianza en nosotros. La que sigue. Entonces, bien importante, ¿no? ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Pues la función de los padres. ¿Qué van a tener ellos? Quieren nos van a dar una historia familiar al menos de 3 generaciones. A veces no nos hablan nada más de la mamá o de la abuelita, sino también de la bisabuela. Entonces, hay que tomar en cuenta que para eso, para ellos es importante toda esa función. Hay que tomar en cuenta también sus ideologías, ¿no? Las soluciones mágicas y respetar y aceptar las acciones que la mamá hace, ¿no? Es que se cayó y le puse árnica o lo llevé y le dieron lo curaron de empacho. Entonces, todo eso hay que saber nosotros respetar las decisiones que toman los papás al manejo de sus hijos. Entonces, no tratar de burlarnos a veces de lo que los papás nos dicen, ¿no? La presencia de la abuela en el consultorio. Muchas veces les decimos, aquí solamente se le va a dar informes a la mamá y al papá, ¿no? Pero realmente la que cuida a ese niño es la abuela. Entonces tenemos que tener en cuenta, pues que hay que respetar ese espacio para que nosotros le demos a ella la oportunidad
de entender también de lo que se le va a hacer a su nieto, ¿no? O las decisiones que vayan a tomar los papás en ese momento. La que sigue. Ok. Cuando vamos a explorar a un paciente, también es bien importante vernos en qué entorno se va a encontrar. Si lo vamos a encontrar hospitalizado, si el paciente está consciente, si está inconsciente, si está solo o está en compañía de sus familiares. Entonces, primero es siempre ubicar el escenario. Al momento que nosotros estamos ubicando el escenario, también estamos observando todo lo que está alrededor del paciente. Si trae un monitor de frecuencia cardíaca, es que a lo mejor es un paciente que está hemodinámicamente inestable, ¿no? Si trae un ventilador, pues es que tiene algún problema respiratorio. Si trae algunas sondas, es porque el paciente a lo mejor está vomitando y tiene que tener alguna situación en especial. Entonces yo me debo de acoplar a las situaciones que podemos encontrar en el ambiente en el que voy a encontrar al paciente. La que sigue. Muy diferente si vamos a ver a un paciente que se encuentra en la consulta externa, ¿no? Vamos a ver a un paciente que llega con su familiar y ahí vamos a ver qué actitud tiene tanto el niño como el familiar ante ese paciente. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que pues, nos vamos a acoplar a la actitud. Muchas veces les digo, es como cuando un perrito llega a un lugar donde hay muchos espejos. Si el perrito llega sonriendo, todos los perritos que están ahí le sonríen. Pero si el perrito llega enojado, todos los perritos que se reflejan en el espejo, pues están enojados, ¿no? Lo mismo va a pasar con el paciente. Si el paciente llega y yo tengo una actitud molesta, pues el paciente va a llegar ya molesto conmigo. Pero si llega y le sonrío, lo trato bien, pues probablemente la actitud del paciente también sea la misma, ¿no? Al mismo tiempo estamos viendo el hábitus exterior del niño, estamos viendo cómo está vestido, si está limpio, si viene caminando, si viene cargado, ¿no? Pero eso también nos va a ayudar a que nosotros podamos tener qué actitud vamos a tomar, porque no es lo mismo si el paciente llega con dificultad respiratoria, que llegue jadeando, y entonces yo en ese momento digo, pues está en la consulta, pero viene jadeando, le voy a empezar a hacer la historia clínica, ¿no? Entonces ya lo que va a pasar es que mientras yo estoy haciendo la historia clínica, el pobre niño pues se va a ahogar y ya no va a poder seguir respirando. Entonces, bien importante también ubicar, ¿es una urgencia, aunque venga caminando, aunque venga en la consulta, o es un paciente que viene simplemente a una consulta general y que le voy a hacer una exploración física general? ¿Ok? La siguiente. Igual, tratar de no invadir al paciente, ¿no? Así estemos en el consultorio o estemos en el hospital. Cuando nosotros invadimos al paciente, varios médicos llegamos y nos saturamos de miradas, eso también intimida mucho al niño, hace que no tenga la confianza o que empiece a sentir miedo. ¿La que sigue? Y utilizar un adecuado lenguaje, ¿no? Entonces, como ven aquí en la imagen, le dice, ¿te puedes poner en decúbito para revisar tu abdomen? Pues son palabras que nosotros utilizamos como médicos, son coherentes, pero pues el niño no nos entiende. Entonces, podemos llegar a pensar que a lo mejor el niño tiene algo, y no, en este caso dice, pues creo que el niño tiene un problema neurológico porque no me obedece. Entonces, estamos pensando que el niño está mal, y sin embargo, lo único que está sucediendo es que no nos está entendiendo. Entonces tenemos que utilizar palabras sencillas, tanto para el niño como para los familiares, ¿no? Para poder hacer la valoración adecuada del paciente. ¿La que sigue? Entonces, como les explico, nuestra actitud va a ser la actitud que tome el paciente. Entonces, si yo llego con una buena actitud, el paciente va a ser recíproco conmigo. Pero, ¿qué tengo yo que demostrarle? Si yo le demuestro al paciente seguridad, él va a sentir esa seguridad que yo tengo y se va a dejar explorar más o va a estar más tranquilo, tanto el familiar como el niño. Si yo le doy confianza, pues también puedo hacer que ese niño tenga confianza conmigo y me permita hacer una adecuada exploración. Pero si al momento en que el paciente llega, yo tengo miedo, el niño es como el perrito, huele el miedo, ¿no? Entonces sabe y se comporta peor, no nos deja revisarlo, nos pone muchas trabas,
abusa de nuestro temor y a veces trata de ser hasta irónico con nosotros, ¿no? Principalmente el niño mayor. Si yo le pongo indiferencia al paciente, lo mismo puede hacer que el paciente esté incómodo, esté llorando, y yo lo único que quiero es terminar de hacer mi exploración y no me importa si lo lastimo, no me importa si le duele. Entonces, eso puede hacer que también el paciente se sienta incómodo al estar siendo explorado por mí. La que sigue. ¿Y cuál es nuestra triste realidad? Ese niño, ¿no? El niño que viene llorando, que viene gritando y trata de hacer lo que quiere y a veces pues tenemos que acoplarnos a ese paciente, ¿no? ¿Quién es la persona que nos va a ayudar a poder ver ese paciente? Únicamente el familiar. Entonces, cuando el paciente viene muy aprensivo o muy llorón, muy enojado, lo mejor es tratar de dejarlo. Yo he visto que, por ejemplo, cuando el pacientito llega enojado y yo trato de incontentarlo, lo enojo más. Entonces, en este caso sí, trato de no hacerle caso al niño, que el niño se dé cuenta que no me interesa que está enojado. Yo trato de hablar con la mamá, pero al momento en que yo exploro al paciente, trato de hacerlo pues de la manera más eh, armónica con él. No le voy a estar incontentando porque yo no soy su mamá para poderlo incontentar, pero sí lo voy a tratar con delicadeza, con respeto, porque aunque es un niño pequeño, siempre voy a respetar a mi paciente y voy a hablarle con tranquilidad. No lo voy a regañar tampoco porque tampoco soy su mamá para regañarlo. Entonces, hay veces que los niños pues, nos dicen alguna grosería porque vienen enojados y nos contestan mal. En este caso solamente es decir, no, yo no te estoy faltando al respeto, trata de mantenerte educado y es una manera de decirle a la mamá, calla a su hijo, ¿no? Porque a veces no, tampoco se lo podemos decir a la mamá, oiga, controla a su hijo, oye, caiga, a ver, ¿por qué no lo educa? Entonces, esas cosas tampoco las podemos decir porque tampoco podemos educar a los padres de la forma en que eduquen a sus hijos. Pero exigiendo o pidiendo respeto en forma adecuada al paciente y a la mamá, pues podemos hacerlo con los niños. La que sigue. Ahora, esto es bien importante, las curvas de Escamon. Para poder nosotros valorar a un paciente, necesitamos reconocer las curvas de Escamon. ¿Qué son las curvas de Escamon? Son los cambios que vamos a observar en los pacientes y que pueden ser diferentes, pero manteniendo una referencia de acuerdo a estas curvas. ¿Qué curvas? Pues del tejido linfoide, el tejido neural, el tejido general y el genital. Esos cambios que va a tener de acuerdo a la edad cada uno de los pacientes. La que sigue, ya me voy a ir rápido porque creo que ya me tardo mucho. Entonces, en la primera etapa de la vida, de acuerdo a lo que vimos en las curvas de Escamon, va a tener un desarrollo neurológico rápido. Entonces, ¿qué es lo que voy a explorar en ese paciente? Pues cómo va evolucionando, cómo va aprendiendo, desde el sostén cefálico, se sienta, se rueda, gatea, se levanta, camina, llora, habla, empieza a decir enunciados, ya dice palabras completas, ya entiende, ya razona. Entonces, yo ya empiezo a ver ese desarrollo neurológico rápido en el primer, segundo año del bebé. Ya cuando está más grandecito, cuando yo tengo un niño entre los 2 y los 9 años de edad, va a empezar ese desarrollo ganglionar, que es el desarrollo linfoideo. Entonces ahí voy a encontrar que el niño pues va a tener ganglios y le tengo que explicar a la mamá también que son normales, que los va a tener atrás de las orejas, adelante de las orejas, que le van a salir las amígdalas, que a lo mejor le puede dar apendicitis, que a lo mejor puede tener reflujo. Entonces todas esas situaciones se las tengo que explicar porque van a ser propias del desarrollo del niño. Después, cuando ya el niño ya llega a una etapa entre los 12 años o 10, 12 años, ya va a empezar a tener un desarrollo muscular. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que el niño va a incrementar de peso, ya no va a crecer tan rápidamente de talla, pero va a empezar a tener un aumento de volumen en su cuerpo, va a tener esa fuerza para poder realizar algunas actividades que a lo mejor cuando era pequeño le decíamos que no realizara y tiene que hacer algunos cambios en su metabolismo también.
Y después viene la maduración sexual, en el cual pues ya viene la etapa del adolescente, en la que yo ya le voy a explicar qué cambios va a tener su cuerpo, esos cambios hormonales que va a empezar a presentar, esos cambios a nivel de sus ideologías, a nivel de sus sentimientos, porque viene ese cambio sexual y también psicológico del paciente, ¿no? Entonces, durante todos estos cambios yo debo de estar atenta para ver cuál es lo normal y qué es lo que yo le puedo decir a mi paciente que puede empezar a sufrir y que no se sienta agobiado porque sea alguna enfermedad, sino que sean cosas normales, ¿no? Bueno, al paciente y a los familiares. La que sigue. Y la inspección empieza desde que el paciente va llegando. Yo puedo llegar a ver a un paciente que llega caminando con sus papás, que viene muy contento, que viene con una buena, adecuada estructura. O puedo ver a un paciente que llega en brazos cargado con la cara de angustia de los padres porque tiene algún evento que puede ser demasiado grave, ¿no? Para que no, yo lo pueda atender sin tener que hacer todo el preámbulo que hago a la exploración del paciente, sino que atender la gravedad del paciente. O alguna urgencia sentida. Los papás vienen muy angustiados por algo que se puede resolver fácilmente. Se atiende la urgencia, se explica la urgencia sentida del paciente y ya después hacemos toda la valoración completa del niño. La que sigue. Cuando nosotros vamos a explorar un paciente, podemos entrar en lo que llamamos la negociación. ¿Qué es la negociación? Vamos a decirle al paciente, pues que se deje explorar. Hay muchas formas de hacer la negociación. Una de ellas siempre le dicen, si tú te dejas explorar, tú me exploras, ¿no? O sea, que el paciente te va a explorar a ti. Bueno, pues el niño dice, ok, y se deja y está muy tranquilo explorándose, pero viene la parte en la que el niño te tiene que explorar, ¿no? Entonces, si te explora con el estetoscopio, pues bueno, pues ya no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar cuando le pides que abra la boca y que se deje que tú explores la boca? Pues no, te meten el abatelenguas hasta la campanilla, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué vamos a negociar con el paciente y qué le vamos a decir, porque todo lo que le prometamos se lo tenemos que cumplir. La que sigue. Igual siempre le decimos, si te dejas explorar, te voy a dar un dulce, ¿no? Entonces, a lo mejor le da el dulce primero para que se deje explorar o le dan el final el dulce porque se dejó explorar. Pero ¿qué va a pasar? La que sigue. Si no tenemos dulces, entonces no hay que prometerle al niño, porque si no es un paciente enojado y tenemos dos sopas. Una, o que se enoje con nosotros y ya no nos permita continuar nuestra consulta, o que la siguiente consulta no nos permita a nosotros valorarlo, ¿no? O simplemente le vamos a ofrecer un dulce y la niña se enoja más porque la mamá no le permite comer dulces, ¿no? Porque actualmente pues ya los niños ya son más sanos, ¿no? Entonces la que sigue. Entonces, todo lo que nosotros le prometamos al paciente lo tenemos que cumplir. Entonces, vamos a investigar siempre primero el motivo de consulta del paciente. Le vamos a preguntar por qué viene, qué es lo que vamos a hacer la exploración y podemos hacer una exploración intencionada de la región y ya después terminar con el paciente en toda la consulta. Pero si es un paciente que viene sano, que nada más viene para valoración, se hace toda la exploración completa. Entonces, aquí, para revisar al paciente, nunca vamos a decir, viene por dolor de garganta y solamente le reviso la garganta. No, vamos a revisar al paciente como un todo, porque como sabemos, como es un niño cambiante que está en etapas de desarrollo, pueden haber datos que a lo mejor yo no me percato y por el hecho de que no venga con esa sintomatología en el momento, ya no lo revisé. La que sigue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la exploración igual que cualquier otro paciente. Podemos hacerla cefalocaudal, pero si el paciente nos lo permite. O la podemos hacer igual en forma, empezando primero con la auscultación
y ya después la demás exploración. Importante, nunca explorar al paciente con la ropa. Si nosotros exploramos al paciente con su ropa puesta, lo que va a suceder es que vamos a escuchar el sonido de la ropa o en la misma ropa, dependiendo del grosor, no nos va a permitir que escuchemos adecuadamente al paciente. Entonces, lo ideal siempre es descubrir al paciente. Si no lo queremos descubrir por completo, descubrimos nada más la parte que vamos a estar explorando, pero siempre tratar de descubrir a nuestro paciente. ¿La que sigue? Igual vamos a explorar al paciente todos los focos cardíacos, porque aunque están pequeñitos, pues los tiene todos. Vamos a auscultar sus pulmones haciéndolo en forma simétrica y vamos a hacer percusión. Como les explicaba, en el recién nacido normalmente no hacemos percusiones, pero ya en los niños más grandes ya podemos estar haciendo percusión a nivel torácica. ¿La que sigue? Igual a nivel de abdomen, podemos hacer la exploración abdominal también a nivel de 4 cuadrantes para poder ayudarnos con el paciente, siempre descubriendo el paciente. Podemos auscultarlo, palparlo, hacer la percusión. Podemos hacer la palpación ayudando al paciente que tenga menor tensión, doblando sus piernitas de esta forma y siempre observando la carita del paciente. Entonces, siempre que hagamos la exploración del paciente, pues va a ser a la derecha de nuestro paciente, porque también tenemos que estar nosotros cómodos al hacer la exploración y observando siempre la cara del paciente, porque el niño generalmente no nos va a decir qué tiene, ni nos va a decir si le duele. Le vamos a estar preguntando, ¿te duele? Y el niño va a estar callado, nada más se nos va a quedar mirando, ¿no? Entonces, lo importante es estar observándolo para nosotros poder determinar si existe o no existe dolor en el niño. La que sigue. Una de las formas que podemos determinar el dolor, pues es con la escala de las caritas del dolor. Entonces, si el niño está muy tranquilo al momento que lo exploramos, pues generalmente pues no hay dolor. Si el paciente presenta un poquito de molestia o cambios en su carita, nos puede dar si hay dolor leve a un dolor moderado o que de plano esté llorando demasiado, entonces ya nos va a hablar de un dolor máximo, ¿no? También hay que ver mucho, tratar de hacer que el paciente esté distraído al momento de hacer la exploración, porque cuando lo estamos haciendo y él dice, le duele, puede hacer que le duele mucho y realmente no le duela. Entonces, lo que podemos hacer es estar platicando con el paciente, estarlo tocando y al momento de estarlo tocando, vemos la expresión que hace y así ya poder nosotros determinar si el grado de dolor que tiene el paciente. ¿La que sigue? En el paciente pediátrico lo ideal es que hagamos 2 intenciones de exploración, una que sea sentado y la otra que sea acostado. Entonces, generalmente acostamos primero al paciente y exploramos todo lo que se pueda con el paciente acostadito, desde cabeza hasta pies. Y ya después lo sentamos para hacer las exploraciones que pueden ser en forma sentada. Si nosotros estamos sentando y acostando a un paciente, el paciente o se fastidia o se distrae y ya no coopera, más en el paciente pediátrico. La que sigue. Nos podemos apoyar mucho con las mamás cuando nos vamos a hacer alguna exploración, por ejemplo, la exploración de ojos, boca y oídos. Cuando al paciente lo exploramos sentado, la cabeza y la boca generalmente se hace para atrás y no nos permite hacer una adecuada exploración. Entonces le pedimos a la mamá que agarre sus manitas. Aquí en el caso de la niña de la güerita, le están agarrando sus manitas, pero si ven, no están agarrando su carita. Entonces va a ser mucho más fácil que la niña mueva su cara, entonces no voy a poder hacer la exploración. Entonces, cuando le pidamos a la mamá que agarres la cabecita de la niña, va a hacerlo por medio de los brazos y esos brazos van a estar sosteniendo la cabeza del bebé para que sea mucho más fácil y fije la cabeza junto con los brazos del niño. ¿La que sigue? Igual, si estamos peleando con el niño, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos explorarlo. Entonces tenemos que protegernos nosotros.
Nosotros no vamos a pelear con el niño, ni le vamos a pedir nunca al papá que regañe al niño cuando no se esté dejando explorar. Hay que darle la oportunidad al niño de que se calme. Y si no se calma, pues pedirle al papá nada más que lo sostenga, en todo caso que sostenga sus piernitas para que nos proteja a nosotros de las patadas de los niños. La que sigue. Igual, en todos los niños hombres hay que explorar genitales, porque si no exploramos genitales, pues podemos tener desenlaces fatales. Entonces, hay niños y padres que por pudor no permiten que se le exploren las genitales a los hombres. Entonces, en un niño de 1 a 2 años siempre tenemos que explorar genitales, porque si el testículo no descendió, tiene que descender porque es la causa principal del cáncer testicular y tenemos muchas formas de explorarlo. Entonces, hay que insistir en la exploración genital de los niños, ¿no? Hemos tenido pacientes que ya cuando nos llegan es porque el cáncer ya está muy avanzado y el niño ya tenía 2 o 3 años con un testículo agrandado y no lo decía por temor, por pudor, ¿no? La que sigue. Entonces, como les decía, las exploraciones pueden dificultarnos mucho. Aquí lo principal es que el que esté cómodo explorando sea el médico. Si el médico está incómodo, no vamos a lograr una adecuada exploración. Y aunque el niño a veces coopere, como en el caso de esta niña que sí coopera abriendo su boquita, pues la pobre enfermera pues está muy incómoda realizando la exploración porque tiene que agacharse completamente para hacerlo. Entonces, a veces una de las formas más fácil es hacerlo con el paciente acostado nos permite, no se mueve tanto y podemos tenerlo más sometido para poder hacer la exploración. La siguiente, ya vamos a acabar, ¿eh? Igual para la exploración óptica, podemos hacerlo de forma más fácil con el niño acostado y con el apoyo del familiar. La que sigue. Y darle la confianza al niño, pero no tanta, ¿verdad? Así que no nos vaya a estar esculcando nuestras cosas ni agarrando nuestras cosas. Siempre hay que tener nuestras cosas porque nos costaron dinero para tenerlas. Entonces hay que decirle al niño, no me agarres mis cosas. A veces sentimos feo porque el niño quiere agarrar nuestro estetoscopio y nos da pena decirle delante de la mamá que no lo agarres, pero pues, no, hay que respetar nuestras cosas y respetándolas nosotros hacemos que los demás nos las respeten. ¿Ok? La siguiente. Bueno, entonces, siempre que terminemos de explorar a un paciente, ya sea un recién nacido, ya sea un niño, tenemos que agradecerle que nos haya permitido explorarlo, porque así el niño siente la confianza y en las siguientes exploraciones nos va a dejar explorarlo con más facilidad. ¿Ok? La que sigue. Creo que ya la última, sí. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Bueno, pues en esta parte, No escuchamos. bueno, pues en esta parte ya vamos a comenzar con las dudas. Entonces, si tienen en el chat, ya las leemos nosotros o pueden abrir su micrófono y comentarlas. Creo que quedó muy claro. Ay, creo que alguien levantó la mano, pero yo no puedo hacer la actividad porque no estoy en Team. Buenos días, doctora. Era yo. Tenía una duda en cuanto al tiempo como aproximado y esperado que se le puede destinar en consulta a un paciente pediátrico. Por lo mismo que dijo que luego es como un poquito, este, difícil el abordaje. ¿Cuál es el tiempo así máximo esperado para una consulta?
Lo ideal es que sean 30 minutos. Entonces, generalmente cuando hacemos una exploración de primera vez, nos tardamos a veces hasta 1 hora, pero a veces lo más tardado es el interrogatorio. Entonces, entre más tengamos la habilidad de estar haciendo las preguntas o intencionarlas, es más fácil para el paciente. Si con el paciente nos tardamos mucho explorándonos, se fastidia, se levanta, llora y se va, ¿no? Entonces, lo ideal siempre van a ser máximo 30 minutos de tiempo de exploración. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, tenemos una pregunta, doctora, que dice que cuando un niño viene a consulta con algún padecimiento abdominal, en la exploración debemos dejar al último la zona donde tiene el dolor. Todo dependiendo a dónde llegó. Si llegó a tu consultorio y trae solamente el puro dolor abdominal, sí lo puedes dejar al final para irlo distrayendo en el sentido de que no le dé tanta importancia al dolor al momento en que tú estás haciendo exploración en otras zonas. Si llega con un dolor muy intenso y ya llegó a hospital, lo ideal es que explores también primero el abdomen, lo hagas en forma comparativa para poder hacer las cosas más rápido, para poder diagnosticar al paciente. Pero no es necesario que dejes hasta el final el lugar donde le duele. Por ejemplo, cuando hacemos una exploración óptica, si decimos primero el oído que no duele y después el que duele, pero eso es porque estamos haciendo alguna comparación, ¿no? Pero a nivel abdominal no es necesario que lo dejes hasta el final. Bueno, pues creo que no tenemos más dudas, doctora. ¿Algo que le gustaría agregar? Pues yo sé que es difícil la exploración pediátrica. Aquí tienen abiertas las puertas en la clínica. Cuando gusten venir, quieran practicar o quieran ir al ISSSTE, ya saben, ahí podemos estar revisando pacientes. Y allá los espero. Muchas gracias, doctora. Me gustaría preguntarle si tiene algunos tips que ha aprendido con los años de práctica que considere que son los más valiosos, como lo que nos mencionaba, que ha aprendido a manejar a los niños y como no pedir a los papás que lo tranquilicen. O sea, ¿cómo cree usted que ha sido su mejor desempeño? Los tips que han permitido su mejor desempeño. Bueno, aquí lo más importante es cuando llega el papá y tú te llevas bien con el papá. Entonces, sí, bueno, papá y mamá, ¿verdad? Entonces, si te llevas bien con los papás, a veces el niño, si tú le caes mal al niño, pues no le importa al papá y te lo va a seguir llevando, ¿no? Pero sí es muy, muy importante que esa confianza que tú le das al papá, pues también la reciba el paciente. Generalmente el niño cuando viene, tú le sonríes y el niño te sonríe y empieza a hablar y le puedes poner atención tantito, pero si le permites toda la atención, si lo dejas hablar, el niño no se calla. Entonces sí es importante también ser un poquito indiferente en esa situación, dejar que la mamá explique, hable y el niño escuche. Entonces el niño ya va a darse cuenta cómo trabajas tú y ya el niño se va a dejar. Generalmente cuando el niño viene con mucho temor, hay que explicarle, decirle que no le va a doler, que no lo vas a picar y asegurarle que no lo vas a picar. Si lo vas a picar, mejor ni decirle nada porque ese niño sabe que le estás mintiendo. Entonces, entre menos mentiras le digamos, entre menos promesas le hagamos, es mejor, porque si el niño va a confiar más en ti. Si yo le digo al niño, no te voy a dar inyecciones, no le voy a dar inyecciones, porque si no ya no va a confiar en mí, ¿no? Entonces hay que dar esa confianza, pero no la confiancita, como les puse con la niña de que le andaba ahí metiendo la mano a la enfermera. Entonces hay que ser confiados con los niños, darles, explicarles, darles atención y siempre ponernos en el lugar de ellos. Si le duele su pancita, pues obviamente no le voy a estar apachurrando todo el tiempo la panza para que le duela más, ¿no? Entonces hay que ponernos del lado del paciente también. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues el Comité Estudiantil de Práctica Médica CEPRAMED
por parte del Comité Permanente de Educación Médica SCOM, agradecemos su participación en esta capacitación de abordaje del paciente pediátrico. Fue una excelente sesión y bueno, muchas gracias también a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Les recordamos que les haremos llegar el cuestionario post-intervención y tendrán para contestarlo y de ser acreedores a su constancia hasta mañana a las 9 a.m. Sería todo por nuestra parte. Bueno, gracias, hasta luego. Bonito día, doctora. Igualmente, bye.